Muy bien, pues estamos en Josué 24, como estaba diciendo, y llegamos al punto en el que la conquista de la tierra prometida ha terminado. El pueblo de Israel, después de un montón de años por el desierto, entran en la tierra prometida, la conquistan, Josué los capitanea, y en el capítulo 24 Josué reúne a todo el pueblo para hablarles. Yo creo, personalmente creo, que si yo supiera que estuviera a punto de morir, que me faltaran poquitos días o poquitos meses, os conté lo fuerte que me resultó encontrarme con un amigo que le habían diagnosticado un cáncer, y era un cáncer que ya lo tenía, se le había extendido, y me dijo que dice, me han operado, así, o sea, así de crudo y de fuerte. Me dijo, me han operado, me han arreglado un poquito para que esto medio funcione, y me han cerrado y me han dicho que me muero. Y me lo dijo así, estábamos tomando un café, y me lo dijo, y pues no sé si fueron 10, 15 días después falleció. Y qué fuerte es esto. Me ha impactado tanto la muerte de él que he estado pensando en esto, ¿no? Y coincide con lo que Josué va a hacer en este capítulo, en el capítulo 24. Él sabe que le queda poco tiempo de vida, sabe que está a punto de morir, a punto de partir, de emprender su último viaje, y reúne a todo el pueblo para hablarles. Y yo siempre he dicho, si yo supiera que me voy a morir, ¿qué le diría a mis hijos? ¿Qué mensaje? Imaginaros, el Señor me habla con claridad, o yo lo sé seguro que estoy a punto, y me toca compartir la palabra este domingo. ¿Qué mensaje es el que traería? ¿Qué palabra es la que traería? Yo creo que traería la palabra, lo que considerara más importante, ¿no? Creo que traería lo que entendiera que Dios quiere que nunca olvidemos y que siempre hagamos. ¿De acuerdo? Entonces, Josué se encuentra en esta tesitura, se encuentra en este momento, en este capítulo. Josué sabe que va a morir, que ya le queda muy poquita vida. Ya vimos en el capítulo 23 que cuando él ya era viejo y avanzado en años, ya habló con ellos, pero aquí ya llega el punto en que dice, estoy a punto de morir. Quiero contaros, quiero hablaros, quiero daros el mensaje de despedida. Mis últimas palabras. Lo más importante, lo que quiero que no olvidéis, lo que quiero que hagáis sí o sí, lo que quiero que tengáis en cuenta, pase lo que pase en vuestra vida, a lo que quiero que prestéis más atención a partir de ahora. Y les da el mensaje de despedida, la despedida de Josué. La despedida, este es el título de esta palabra que quiero compartir con vosotros, la despedida. Josué capítulo 24, versículos del 1 al 13, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Aquí ya nos da pistas de que Josué no les iba a decir cualquier cosa, de que Josué no les iba a decir, pues mira, yo me acuerdo de una mujer mayor hace muchísimos años, yo era un chiquillo todavía, era la tía de un amigo mío y tal, y me decía, nene, cuando íbamos por su casa, nene, ahí en la mesita tengo una llavecica, esa llavecica es la más importante, que abre una caja que no sé qué. Yo no creo que Josué le fuera a decir dónde tenía escondidos los tesoros, qué tenían que hacer para que la economía no les fracasara. Yo creo que Josué les iba a hablar de parte de Dios. Por eso dice, y se presentaron delante de Dios. O sea, Josué los llamó, les iba a hablar Josué, ellos fueron a ver a Josué, pero ellos fueron con la expectativa de escuchar las palabras de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel,
Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Josué les hace un relato de toda la historia, de cómo en todo su pasado Dios los había cuidado y los había guiado. Todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios había trabajado y había intervenido a favor de ellos. Josué les recuerda su historia y especialmente les recuerda su historia con Dios. Cómo Dios se había implicado en su historia. ¿De acuerdo? Versículo 9. Y este es importante porque aquí hay un pequeñito paréntesis. Dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. ¿Os acordáis? Cuando llama a Balaam y Balaam, la burra le habla en el camino. ¿Os acordáis de toda esta historia, verdad? No la vamos a leer ni a recordar mucho más. Pero dice, más, versículo 10, yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Aquí solamente un paréntesis, versículo 9 y 10. Un paréntesis importante, que creo que tiene importancia para que lo resaltemos en esta mañana. ¿Qué importancia le da Dios? Fijaros qué importancia le da Dios a las palabras que Balaam podía haber proferido contra el pueblo de Israel. Y les dice, yo no quise escucharlo, e hice que sus maldiciones se cambiaran en bendiciones. ¿De acuerdo? Para que no os dañasen, para libraros de sus manos. El paréntesis es lo siguiente. Qué poca importancia le damos demasiadas veces a nuestras palabras. Qué poco tenemos en cuenta que nuestras palabras pueden hacer un daño irremediable. Si Balaam hubiese maldecido al pueblo de Dios, cosa que Dios no permitió, porque dice la Escritura, esto está en Números capítulo 25, si no recuerdo mal, que no hay agüero ni maldición contra el pueblo de Israel. Pero si esas palabras de maldición hubieran sido lanzadas, eso hubiera dañado al pueblo de Israel. Aunque luego el consejo de Balaam también los trastornó. Pero, ¿qué dados somos a proferir palabras de maldición? Y como Jesucristo luego en el Nuevo Testamento enseña que cuando nosotros le decimos fatuo, necio, o cuando le decimos tonto a alguien, es como si lo estuviéramos asesinando. O sea, qué importante es que tengamos cuidado de nuestras palabras, especialmente las de maldición, las que maldicen a los demás. No seamos tan dados en hablar mal. Yo últimamente había cogido la costumbre sobre todo cuando vas conduciendo, el semáforo se pone en verde y el de adelante no arranca y dice, ¿pero qué está haciendo el tonto ese? Yo no sé si me ha pasado, soy yo el único. Ahora ya me digo, ostras, le he pegado un tiro, es que lo estoy matando, ¿no? Señor, perdóname, lo siento, tengo que corregir. Y quiero cambiar esto. Y estoy luchando por cambiar esto. Pero fijaros qué poca importancia le damos a esas palabras y qué importantes son desde el punto de vista divino. Vale, esto era solamente un pequeño paréntesis, no tiene que ver con el tema, pero lo consideraba bastante importante para que lo tengamos en cuenta. Tenemos que enfatizar
en nuestras vidas la importancia que tienen nuestras palabras, para no lanzarlas así de forma despreocupada y de forma continua, y sobre todo las de maldición. No hablemos mal de los demás, pero no hablemos mal de nosotros mismos. No hables mal de ti, no digas yo no voy a poder, yo es que no soy capaz, yo es que soy incapaz, o es que yo soy tonto, o es que yo no tengo las oportunidades, o es que yo... No hables mal ni de nadie ni de ti mismo. Amén. Venga, versículo 11 dice, pasasteis el río Jordán, sigue contándoles la historia de cómo Dios los ha cuidado desde que los eligió, desde que trató con el padre de Abraham y con Abraham, y dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y aquí vimos con claridad el énfasis y el hincapié que nos ayudó a entender Elsa hace 2 domingos, cuando ella compartió la palabra, de que efectivamente es Dios el que pelea por nosotros. Ellos pelearon, pero si Dios no pelea por nosotros, no vamos a poder conseguir la victoria. Menos mal que Él es el que pelea por nosotros. Versículo 12, y envié delante de vosotros tábanos, que otras traducciones dicen avispas, y hay otras traducciones que dicen terror delante de ellos. De aquí sacó Juan Luis Guerra esa canción, ¿no? De yo que envío mis avispas para que le piquen y le piquen y le piquen. La conocéis, no la habéis oído, ¿vale? Y envié delante de vosotros tábanos o avispas, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, no es con ejército ni con fuerza, es por mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Bueno, esta sería la primera parte del discurso que Josué delante de Dios, hablando delante de Dios y hablando con palabra de Dios, les da al pueblo de Israel. Llegamos finalmente, después de todo este largo periplo, que como Nestalí nos recordaba, empezamos en septiembre del año pasado, con el libro de Josué, hemos ido viendo las enseñanzas principales de los capítulos y la verdad es que hemos abundado bastante. Tampoco nos lo hemos tomado... también algún otro domingo hemos cambiado de tema, creo que también, pero tampoco nos lo hemos tomado así ni con prisa ni con calma. Hemos ido paso a paso y hemos llegado al final. Llegamos a este discurso de despedida, la despedida de Josué ante el pueblo. Él les recuerda, les insta a recordar cómo han llegado hasta aquí y les hace recordar la fidelidad del obrar de Dios en sus vidas. Y los sitúa estratégicamente en el plan y el mover de Dios en el momento presente. Él les dice, durante todo el pasado Dios ha estado trabajando y se ha encargado de todo. Pero ahora estamos aquí y estamos metidos de lleno en el plan de Dios, en el mover de Dios. ¿Os dais cuenta lo que hace Josué? Los sitúa en el espacio y en el tiempo y en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Pregunta que yo me hago, pregunta que te lanzo a ti. ¿Cómo podemos avanzar hacia lo que está por delante si no reconocemos a Dios en lo que dejamos atrás? ¿Será posible avanzar hacia lo que Dios tiene preparado adelante si no reconocemos a Dios en cómo nos ha guiado y nos ha traído en todo lo que estamos dejando atrás? Tanto si es bueno como si es malo. Porque siempre pensamos en lo que se queda atrás, que es lo malo que dejamos atrás. Pero cuando avanzamos, atrás también dejamos muchas veces cosas buenas. ¿Cómo podemos avanzar? Si eres, porque este es el error, si eres de los que pueden pensar que Dios se ha equivocado contigo, que Dios no ha estado a la altura en tu vida, que se ha despistado con algún aspecto cósmico porque estaba gobernando el universo y se le pasó por alto que tú tenías una necesidad o que tú necesitabas o que tú querías y se ha olvidado de ti, si tú eres de los que piensan eso, no vas a encontrar una base sólida en la que apoyarte. ¿Para qué? Para poder tomar impulso hacia adelante, hacia lo que Él tiene preparado para ti. Si tú no eres capaz de ver que Dios te ha guiado hasta el momento presente,
y que Él ha estado guiando las circunstancias de tu vida, hayan sido malas o hayan sido buenas, para traerte justo aquí, a este instante, no vas a poder impulsarte hacia lo que Dios tiene. Entonces es necesario que tú revises tu vida, que tú mires hacia atrás, que tú revises tu pasado y que tú entiendas que Dios ha trabajado, que Dios ha movido los hilos, que si tú hoy estás aquí es porque Dios ha estado guiándote, ha estado cuidándote, ha estado encargándose de ti y ha hecho, pues iba a decir, ha hecho maravillas, ha tenido que hacer filigranas. Porque con lo que somos, con lo cabezotas que somos, con los duros de mollera que somos, con los indomables que a veces somos, con lo tercos, con lo testarudos, con lo difíciles que somos y lo complicado que somos, aún así, Él lo ha hecho encajes de bolillos para traernos hasta este lugar y ha cambiado lo que nos ha sucedido malo para que al final dé un buen resultado y hoy podamos estar aquí. ¿Sí? Es que es así. Es que yo miro atrás y yo digo, Señor, es que si tú me hubieras dejado, yo no sé dónde estaría. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿Sí? ¿Dónde estaría? ¿Qué sería de mí? No podremos avanzar si cerramos nuestro pasado en falso, porque para afrontar nuevas etapas es necesario cerrar las anteriores. Insisto, sean buenas o sean malas. Nunca el pasado, sea el que sea, debe de ser más fuerte que el futuro. Esto me lo he subrayado. Nunca el pasado, sea el que sea, debe ser más fuerte que el futuro. Por lo tanto, no dejes que ningún recuerdo, ninguna herida, ningún dolor, ningún daño, ningún trauma, ninguna bendición, ninguna victoria sea más fuerte que los sueños de Dios para ti. Abre tu vista, abre tus ojos, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu alma a lo que Dios tiene por delante. Josué les está diciendo, Dios os ha guiado hasta aquí, pero ¿por qué os ha guiado hasta aquí? Porque tiene cosas por delante. ¿Por qué Dios nos ha guiado hasta aquí? ¿Por qué te ha guiado Dios hasta aquí, a ti? Porque Dios todavía tiene cosas preparadas más adelante para guiarte, para darte bendición, para darte un futuro y una esperanza, como dice la Escritura. Tienes que estar convencido de que si estás hoy aquí, no en este lugar, no porque estés en este lugar, en el momento en el que te encuentras en tu vida. No me refiero a que estás aquí y este es el mejor sitio, ¿no? Físicamente. No, hombre, es un buen sitio, no te digo que sea malo. Pero no, me refiero, si estás vivo, si estás en este momento presente y si estás con esas ganas de escuchar la voluntad de Dios y de obedecer a Dios, si estás aquí en ese instante, en ese punto de tu vida, en este momentum, podríamos decir, si estás hoy aquí es porque Dios te ha cuidado, te ha traído hasta aquí y se te ha traído hasta aquí es porque te ama y porque cuenta contigo, porque tiene planes para ti, porque tiene pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, hay una versión que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y hay otro que dice pensamientos, la nueva traducción viviente creo que dice pensamientos de bendición, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene algo mejor y lo tiene preparado ahí delante. Y fijaros, Santiago 5:11, si me lo puedes poner, Santiago 5:11 es un versículo tremendo, porque pone el ejemplo, Santiago pone el ejemplo de Job, y viene a decir que el fin del Señor es muy misericordioso y compasivo. Porque llegarás, si tú estás aquí, es porque llegarás a ver el fin del Señor. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
que bienaventurado es sufrir, ¿no? Yo qué sé, digo. Dice, habéis visto la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Y aunque hayas llegado hasta aquí a base de sufrimientos, podrás llegar a ver el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo contigo. Definitivamente, para cerrar esta primera parte, estás aquí porque con seguridad puedes apuntar hacia adelante, hacia lo que Dios tiene preparado. Y esto les está diciendo Josué. Hemos llegado hasta aquí, hemos conquistado, pero todavía Dios tiene mucho más para darnos. Todavía Dios tiene mucho más preparado para ti. ¿De acuerdo? Versículo 14 en adelante dice, y ahora es cuando les suelta el discurso. Primero las ha centrado, ha intentado centrarles su mente, su corazón, su espíritu, su alma, y ahora les dice lo que realmente él considera que es lo más importante a partir de ahora. Porque él es como si él le dijera, yo me voy a morir, y esto es lo que debéis de hacer. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo tan tremendo, tan bonito, yo lo tengo enmarcado en casa, en el salón, lo tengo ahí en un cuadro, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ellos estuvieron de acuerdo con él en que Dios los había cuidado y los había traído hasta aquí. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Y esto es importante porque demasiadas veces en nuestra vida perdemos de vista cómo es Dios. Y pensamos que podemos de alguna manera escondernos, camuflarnos, ¿no? Igual que hicieron Adán y Eva cuando pecaron y estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera para esconderse de Dios. Pensamos que podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Pero Dios es un Dios santo y además es un Dios celoso. Y Josué se lo dice, no podréis servir a Dios porque Él es así y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos, estamos decididos. Hemos elegido. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y Josué les dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Al final el tener una buena relación con Dios siempre va a ser una cuestión de hacia dónde inclinamos nuestro corazón. Jesucristo dijo, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Hacia dónde inclinemos nuestro corazón es lo que nos va a guiar en una verdadera y buena relación con Dios. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Y ahí terminaron las palabras de Josué, y Josué les dio este mensaje. Bueno, ¿qué es lo que les dijo Josué realmente? ¿O qué es lo que quiso decirles bajo mi punto de vista, ¿no? Según entiendo yo? Les dijo muchas cosas, aquí podríamos hablar largo y tendido, pero hay algunas cosas importantes que creo que tenemos que tener en cuenta. Tienes que saber que Dios te ha traído hasta aquí, tienes que saber que Dios te ha cuidado, y tienes que saber que Dios tiene mejores cosas preparadas adelante para tu vida. Eso lo tienes que creer, porque si no crees eso, ¿para qué vas a seguir adelante? ¿No? Esto te va a ser el motor que te va a movilizar para llevarte adelante, para conseguir lo que Dios tiene preparado. Ahora, conocer todo esto no es suficiente. A partir de ahora, cuando tú conoces esto, tú ahora tienes que empezar a elegir y a decidir. A partir de ahora todo es cuestión de ¿qué elijo yo? ¿Cuáles son nuestras elecciones? Se trata de escoger. ¿Qué dice Josué? Escogeos a quién vais a servir. Elegir o escoger, todos sabemos lo que es elegir o escoger, ¿verdad que sí? Según el diccionario elegir es escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Escoger es tomar o elegir una o más cosas o personas, entre otras. El verbo que se usa aquí en la Escritura para elegir o para escoger significa examinar, escoger, seleccionar, elegir, preferir y especialmente hacer una opción, tomar una opción, ¿de acuerdo? Fijaros, y os pongo algunos ejemplos. En Génesis 13:11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Cuando se pelearon los pastores de Abraham y de Lot, Lot vio la llanura del Jordán, vio que toda ella era como huerto de riego, como tenía ganados y tal, lo vio aquello bonito y escogió. Y tomó una opción, la llanura del Jordán. Ahora, la vida de Lot, el destino de Lot, se fraguó en esa elección. En que se fraguó a partir de que él escogió eso. Sabéis que luego él poco a poco fue acercando sus tiendas hacia Sodoma, y conocéis en qué terminó la vida de Lot. Lo que podía haber sido una vida de bendición se convirtió en una vida de maldición. ¿Por qué? Porque escogió mal. ¿De acuerdo? Deuteronomio 30, 19 y 20... cuando Moisés les da las leyes al pueblo de Israel, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Cuando les dio la ley, les dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y entonces les dice al pueblo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El destino, hemos visto que el destino de Lot se fraguó en esa decisión, en esa elección. El destino del pueblo de Dios se fragua en las elecciones que toma con respecto a la fidelidad y obediencia que mantiene a las palabras de Dios. ¿De acuerdo? Y hay otros versículos en Isaías 66, capítulo 66, versículos 3 y 4, donde el profeta, como ya el pueblo está en decadencia, el pueblo de Dios está en decadencia, y les habla precisamente de estas elecciones que han hecho. Y fijaros lo que dice, porque son fuertes estos versículos. Dice: el que sacrifica buey, Isaías 66, 3 y 4, es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo.
Esto es el punto de vista de Dios con respecto a lo que estaban haciendo conforme a lo que ellos habían escogido. Porque dice, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, dice Dios, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Enseñanza para nosotros. Tenemos que escoger, aprender a escoger y escoger bien. Ninguna de nuestras elecciones es neutra. Si tú dices, no hago nada y no pasa nada, eso es falso. Si no haces nada, siguen pasando cosas. Y lo que pasa es que lo que está pasando es que tú estás perdiendo la capacidad de actuar sobre lo que está sucediendo al no hacer nada. Ninguna de nuestras elecciones es neutra. Todas ellas tienen una respuesta hacia nosotros, bien sea negativa o bien sea positiva. Y dependiendo de cuál haya sido nuestra elección, va a resultar para bien o para mal. Israel escogió mal y la respuesta a una mala elección, a una mala decisión, no puede resultar en bendición. Y tenemos que aprender esto, porque todo va a depender de nuestras elecciones. Sí, sabemos que Dios nos ha guiado, sabemos que Dios quiere guiarnos, sabemos que Dios tiene mucho más preparado adelante, pero ahora tú y yo tenemos que escoger bien. Tenemos que tomar el control de nuestra vida. Tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas, ¿de acuerdo? Así que el punto más importante que viene a decirle Josué es lo siguiente. Tenéis que escoger a quién vais a servir. Nuestro futuro, tu futuro y mi futuro depende de a quién voy a escoger yo servir. ¿A quién voy a servir? Eso es lo más importante para mi futuro y para tu futuro. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vamos a servir? La pregunta sería la siguiente. Porque está bien, está claro. Escogemos servir a Dios. Pero, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios cuando yo tengo que levantarme temprano para irme a trabajar? Y estoy prácticamente todo el día ocupado entre el trabajo, entre ir a casa a comer y poquito más y luego dormir. Y se me pasa el día que no me da tiempo a hacer mucho más que eso. Pero yo he escogido servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios es que vendas todo lo que tienes y te vayas a donde se te ocurra. A donde se te ocurra. Para compartir la palabra, que te vayas ahora a Israel y a Palestina, a la Franja de Gaza, a servir a aquellos que están muriendo allí. ¿Eso es servir a Dios? Eso es servir a Dios, sin duda. Pero, ¿qué es servir a Dios para ti y para mí? Si Dios te llama a hacerlo, tienes que hacerlo. Deberías hacerlo. Pero, ¿a qué nos llama Dios cuando nosotros decimos que queremos servirle a Él? ¿Qué significa servir? ¿Y qué significa servir a Dios? ¿Significa que yo me tengo que ir de misionero? De misionero a, no sé, a Afganistán, a Pakistán, a Irán, para ponerme en un sitio más cómodo. ¿Significa que yo me tengo que ir de misionero a algún sitio? ¿Significa que yo tengo que predicar? ¿Significa que el que sirve a Dios es el que comparte la palabra y el que no? ¿Significa que el que ministra en la alabanza está sirviendo a Dios y los que están ahí sentados no? ¿Significa servir a Dios eso? Aquí Josué les está diciendo a todos que iban a vivir su vida diaria con una rutina semejante a la nuestra, que tenían que escoger servir a Dios. Servir, el verbo servir significa trabajar, en todo sentido. Además se traduce por servir, se traduce por arar la tierra, se traduce por cultivar, se traduce por esclavizar, un siervo es un esclavo, se traduce por adorar, se traduce por dar culto,
se traduce por desempeñar, por ejercer, por honrar, por labrar, por ministrar y por prestar servidumbre. Entonces, ¿qué es servir? Servir define la ocupación de nuestra vida. Aquello a lo que tú y yo le damos prioridad y a lo que, como bien he dicho antes, a lo que entregamos nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos diariamente? ¿Para qué lo hacemos? ¿O para quién lo hacemos? Servir define, repito, la ocupación de nuestra vida, aquello a lo que damos prioridad y a lo que entregamos nuestro corazón. Porque servir a Dios no es solamente predicar o cantar, servir a Dios es vivir por Él y para Él. Y podemos vivir por Él y para Él, cumpliendo nuestras rutinas diarias, cuidando de nuestra casa, trabajando para mantener a nuestra familia. ¿Podemos servir a Dios así, de esta manera? ¿Lo podemos hacer? Deuteronomio 6:13 dice, y este es uno de los mandamientos básicos que la Escritura lanza para el pueblo de Dios. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y ahora hablaremos de este versículo, porque este versículo es el que Jesús le contesta al diablo cuando él está siendo tentado por el diablo, ¿de acuerdo? Deuteronomio 11:13 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Pero fijaros que en el Nuevo Testamento, Pablo también nos da un par de versículos que nos van a iluminar, que nos van a ilustrar lo que significa servir a Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y el mismo libro, la misma carta de Colosenses, versículos 23 y 24, Colosenses 3, 23 y 24, dice, y fijaros qué importante es este, dice, y todo lo que hagáis, es decir, cuando vas al trabajo, cuando vas a la fábrica, cuando vas a la oficina, cuando vas a la universidad, cuando vas a clase, cuando vas a comprar al mercado, cuando vas a comprar a la tienda, cuando te pones a hacer la limpieza de la casa, cuando te pones a hacer las camas en tu casa. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y fijaros lo que dice, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuándo servimos a Dios? Cuando todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es el momento cuando servimos a Dios. ¿Hemos escogido servir a Dios diariamente? ¿Cómo escoger servir a Dios en todo lo que hacemos? Pues aquí tenemos que tener en cuenta las dos características que Josué le muestra a su pueblo de cómo es Dios. Teniendo en cuenta las dos características que Josué, en estos momentos finales, en estas palabras de despedida, les enseña a su pueblo. Y le dice, Dios es Dios santo y Dios celoso. Entonces, ¿cómo podemos enfocar para que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y de corazón para el Señor y que sirva para, valga la redundancia, para servir a Jesucristo, para servir a Dios? Teniendo en cuenta que Dios es un Dios santo y un Dios celoso. Teniendo en cuenta que Dios es un Dios santo y un Dios celoso. Porque no podemos servir a Dios en nuestras ocupaciones diarias si perdemos de vista que Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Qué significa que Él es un Dios santo y que Él es un Dios celoso? Esto daría para pegarnos aquí 2 o 3 horas con cada una de estas características de Dios.
Hemos estado estudiando los nombres de Dios, los que os recordáis. Yo recuerdo uno de ellos, Jehová Makadesh, Jehová Makadosh, Dios quien me santifica. Kadosh es santo en hebreo y que Dios es santo significa que Él me santifica a mí, me aparta, me consagra, me dedica, me prepara, me escoge y me saca aparte, porque Él quiere que yo forme parte de un pueblo especial, santo, que lleva y que manifiesta su gloria. Que Dios es un Dios santo es que Él me hace alguien apartado, separado para Dios, y que Él exige de mí la conducta que corresponde a alguien que está apartado por Él. Es decir, que yo no puedo conformarme con un estándar de conducta más bajo que el que Dios demanda de aquellos que son santos y que son llamados a ser santos por Él. Esto significa que yo tengo que tener en cuenta que Dios es santo, que mi conducta tiene que ser ejemplar, intachable moralmente, y que tengo que apuntar a un estándar y a un nivel mucho más alto que el de la gente que no tiene en cuenta a Dios para nada. No sé si debo decir esto o no. Espero que nadie lo malinterprete. Pero hoy en día es muy fácil que en un noviazgo te pidan que demuestres tu amor. Es que si me quieres, es que... Si tú tienes en cuenta que Dios es santo, tú no puedes ceder a eso. Es que todo el mundo lo hace, pero yo tengo a un Dios santo. Es que todo el mundo defrauda, pero es que yo tengo un Dios santo. Es que todo el mundo roba, todo el mundo... Pero yo tengo un Dios santo. Es que todo el mundo es infiel. No, pero yo tengo un Dios santo. Esto significa que tengo un Dios santo. Porque si todo lo que hago lo tengo que hacer como para el Señor, entonces esas cosas no las puedo hacer. Porque ¿cómo voy a robar para el Señor? ¿O cómo voy a adulterar o a ser infiel para el Señor? ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a maldecir? ¿Cómo voy a blasfemar para el Señor? ¿Entendemos? ¿Entendemos el punto? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos los creyentes de todo lugar somos llamados a ser santos. Llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dios nos exige ser santos como Él es santo. Y vivir en santidad es conformarse al carácter de Dios. Conformarse al carácter de Dios. No acostumbrarnos tanto a algunos pecados, que es lo que hacemos y es lo que nos pasa, no acostumbrarnos tanto a algunos pecados que caemos en un estado de coexistencia pacífica con ellos. Es decir, ya nos hemos acostumbrado tanto que esos pecados ya no nos resultan, ya no los vemos como un pecado, ya lo vemos como algo que es más o menos normal porque nos hemos acostumbrado. ¿De acuerdo? Pero Dios nunca deja de aborrecer ese pecado. Cada vez que pecamos hacemos algo que Dios aborrece. Y para servir a Dios tenemos que tener conciencia permanente de que Él es santo y de que tú y yo somos llamados a ser santos. Venga, rápidamente. Él es un Dios celoso. ¿Qué significa celoso? Celoso es que nos ama con tan ardiente pasión que no puede soportar ningún otro amor supremo en nuestros corazones que compita con Él y Él muestra siempre insistencia en una devoción exclusiva y no tolera, no tiene ninguna tolerancia frente a algo que pueda competir, algo que pueda tener rivalidad en nuestra devoción a Él. Es decir, Él tiene que ser lo más importante. Él tiene que ser lo mejor. Él tiene que ser el número uno. No podemos cambiar a Dios por nada. No podemos cambiar las cosas de Dios por nada. No podemos cambiar su palabra. No podemos cambiarle, sobre todo, a Él por nada. Por eso,
persistir, y es lo que Josué les dice, no, porque Dios no va a tolerar vuestros pecados ni vuestras rebeliones y tal y cual. Persistir en nuestra desobediencia, ¿sabéis a qué equivale? Equivale a aumentar nuestra necesidad de ser disciplinados. Y Él aplicará disciplina a nuestras vidas. ¿Cómo podríamos hacer un pequeño test para saber si servimos a Dios diariamente? ¿Escogemos servir a Dios? ¿Qué vamos a escoger? Ya sabemos que servir a Dios es... Podríamos decir que servir a Dios es serle útiles a Él. Lo que tú y yo hacemos diariamente sirve para los propósitos de Dios. La forma en la que vivimos trabaja para los propósitos de Dios. Si lo hace, entonces estoy sirviendo a Dios. Pero si sirve para mis propósitos, para mis propios planes, mis propios, como hemos dicho, mis propios caminos, mis propias... Si solo sirve para mí, no estoy sirviendo a Dios. Por mucho que diga que yo sirvo a Dios, ¿por qué predico? Si mi forma de vivir diariamente no sirve para los propósitos de Dios, no estoy sirviendo a Dios. Y no necesito cambiar de trabajo para servir a Dios. En el puesto de trabajo donde estoy, puedo servir a Dios y puedo ser útil para los propósitos de Dios. Creo que queda claro, ¿verdad? Creo que servir a Dios no es dejarlo todo y salir corriendo y irse de misionero a la China, ¿no? Creo que queda claro. Finalmente quiero ver con vosotros solamente lo que he dicho antes en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado por el diablo. Hay algo interesantísimo que me ha llamado mucho la atención cuando estaba meditando sobre el tema de servir a Dios, de servirle a Él. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10. Fijaros, y esto sí vamos a leerlos, Mateo 4, 8 y 10, 8, 9 y 10, que dice: otra vez, sabéis que Jesús ha sido llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, tenía hambre, le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, etcétera, etcétera. Y Jesús está siendo tentado por el diablo. Pero una de las tentaciones es esta, y sale el tema de servir a Dios. Fijaros, otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces, versículo 10, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, y hace la reseña a Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De acuerdo? Claro, nadie puede negar que Jesús estaba sirviendo a Dios, obviamente, ¿no? Es interesantísimo y me ha llamado terriblemente la atención considerar, y que tú y yo consideremos, qué es lo que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús cuando él le contesta con esas palabras. Cuando él le dice, vete, Satanás, porque yo he decidido servir solo a Dios y adorarle solo a Él. Porque yo he escogido ser el siervo de Dios. Eso es lo que le viene a decir Jesús. ¿Qué le está ofreciendo el diablo a Jesús? Para que él le conteste así. Porque es importante que lo aprendamos, que nos demos cuenta. ¿Qué es lo que le ofrecía? Pues fijaros lo que le estaba ofreciendo. Dice, le mostró, lo subió a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto puede ser tuyo. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto puede ser tuyo. Le estaba proponiendo un estilo de vida diferente. ¿Basado en qué? Basado en la obtención de las cosas de este mundo y el brillo o la gloria de ellos.
le estaba intentando decir a Jesús: puedes tener lo que quieras. O puedes tener esto, o puedes tener el famoso coche, el Bugatti Veyron, o puedes tener dinero en la cuenta corriente, o puedes tener una casa inmensa, o puedes tener libertad financiera, o puedes tener... Y además también le estaba ofreciendo prestigio, la gloria, el brillo de ellas. El que la gente te reconozca, el que la gente diga: oh, mira, oh, qué importante, oh, qué... Le estaba ofreciendo esto. ¿Por qué compiten esas cosas con servir a Dios? ¿Por qué compiten esas cosas con servir a Dios? ¿Por qué Jesucristo dice que no podemos servir a dos señores? ¿Por qué dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas? Cuando conseguir las cosas de este mundo o la gloria de ellas se convierte en el objetivo de nuestras vidas, ¿a quién estamos sirviendo? Cuando yo vivo para conseguir dinero, exclusivamente, ¿a quién estoy sirviendo? Cuando tú vives para agradar a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, cuando tú vives para agradar a otros, ¿a quién estás sirviendo? Cuando tú vives, cuando es el objetivo de tu vida. Cuando tú vives para cumplir las expectativas de otro, ¿a quién estás sirviendo? Cuando tu vida se centra en hacer lo que otros esperan de ti, ¿a quién estás sirviendo? Cuando conseguir cosas de esta vida es el objetivo de mi vida, cuando conseguir mi casa, mi coche, mi trabajo es el objetivo de mi vida, cuando conseguir mi novia, mi mujer... ¿Es el objetivo de mi vida? ¿A quién estoy sirviendo? Cuando eso se convierte en el objetivo de mi vida. O que me reconozcan, o el brillo, o la gloria, el decir: oh, mira, qué hombre más importante, o qué persona más importante, o qué buena persona, o qué... ¿A quién estamos sirviendo? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón por las que hacemos lo que hacemos diariamente? Josué se está muriendo, está a punto de morir. De hecho, en los versículos siguientes dice que Josué se murió con 110 años. Y él les está diciendo: lo más importante es, ¿a quién vais a servir? ¿A quién vais a servir? Las palabras de despedida deben de ser para todos y cada uno de nosotros no solo palabras de despedida, sino palabras de futuro. ¿Para qué? Para escoger bien a quién servir con cada una de las ocupaciones de nuestras vidas. ¿Escogerás a quién servir? Escoge bien, escojamos bien, que el Señor nos dé sabiduría, habilidad para escoger bien a quién vamos a servir. ¿A quién vas a escoger hoy servir? ¿A quién vas a decidir servir? Que Dios te ayude, que Dios me ayude a mí a escoger bien. Porque mañana, cuando suene el despertador y escojamos levantarnos, ya estamos escogiendo a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir? Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque sin duda Josué es un hombre de Dios que llevó a su pueblo a una conquista tremenda, que fue usado por ti, que fue guiado por ti. Y en los momentos finales de su vida, Señor, estas palabras de despedida hacia ellos, hacia su pueblo, los confronta con tomar una decisión importante. Esa decisión que demasiadas veces no somos conscientes de que la estamos tomando y no la estamos tomando bien. Porque estamos perdiendo de vista que tú eres santo y celoso. Y hacemos todo lo que hacemos con propósitos que no son los más correctos. No digo que sean pecaminosos, en muchos casos no lo son. Son lícitos, pero no son los mejores propósitos, ni las mejores motivaciones, ni intenciones. Olvidamos que te servimos a ti con todo lo que hacemos. Y muchas veces no hacemos lo que deberíamos de hacer.
para servirte. Ayúdanos a escoger bien, a inclinar nuestros corazones hacia ti, para escoger correcta y adecuadamente. Ayúdanos a escoger bien. Ayúdanos a escogerte a ti. A escoger que tú seas el Señor y el dueño de nuestra vida. A escoger que nuestras vidas no van a ser lo que nosotros queramos que sean, sino que nuestras vidas van a ser guiadas por ti, porque es a ti a quien vamos a servir. Padre, danos capacidad, voluntad para tomar esta decisión en el nombre de Jesús. Amén. 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 Escogeos hoy a quién vais a servir y decididlo y a por todas, a servirle a Él. Que Dios os bendiga mucho, que tengáis un muy buen domingo, una buena semana. Que seáis sabios, que seamos sabios en nuestra decisión, en lo que escogemos cada día. La despedida.